Bueno, chicos, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la parroquia San Jorge de Vallcarca, ¿no? Que es, bueno, pues el rector, el reverendo Antonio José Gómez Mir, que algunos luego conoceréis del canal Star Crux, y los que no lo conozcáis del canal Star Crux, deberíais. Entonces, hay que hacer propaganda de todo. Allá que hacemos propaganda, tengo lotería para financiar los campamentos de mis hijas. No aproveches nunca un momento de hacer negocios, chavales. Bueno, bienvenidos. Hace tiempo, ¿no?, que teníamos planeado este pequeño evento. La gente de la Asociación Tolkien Católica de España de Barcelona pues comentó, la última vez que tuvimos a Diego Blanco, creo que fue, que fuimos a comer y tal, se dijo, oye, con esta pinta seguro conoces a un tío que se llama Gonzalo de Toledo. Y le dije, y no sé con quién está aquí, no está con Patricia, con Patricia. Y está aquí sentado y digo, Patricia, no sabes con quién estás hablando. Y entonces, no sé si nos hicimos un selfie, ni me acuerdo, o había venido hace una semana, ni me acuerdo. Y dijimos, va a venir y hacemos una charla de Tolkien. Y con el carisma pues de la asociación, ¿dónde iba a ser? Pues en una parroquia, ¿no? En la parroquia, y además en la nuestra, en la de tantos, ¿no? Porque al final muchos de los que sois aquí sois parroquianos habituales. Y bueno, pues esta es nuestra casa, aquí es donde dormimos en la adoración nocturna, aquí dormimos todos los chavales, aquí tenemos los sacos y dormimos por aquí tirados y cenamos en esa mesa. Pues ese tipo de cosas, ¿no?, de que esto nuestra parroquia nos ofrece como casa común de todos. Entonces, bueno, para San Juan queríamos que viniera Gonzalo, al final no pudo ser y ha acabado siendo ahora. También ha sido divertido, ¿no? Y me han mandado un mensaje de boicot de esta charla, pues nada, que sigan boicoteando. Estamos acostumbrados, a veces nos la prohíben de verdad y a veces solo la boicotean, porque algunas también no la prohíben. Nada más, ¿cómo se va a desarrollar? Hemos repartido por aquí, los que habéis estado, la oración para la canonización, la traducción de la oración para la canonización de Tolkien. Luego Gonzalo pues dará su ponencia y luego Alan pues nos ofrecerá pues una pequeña oración musicada. También deciros que luego os los daré, tengo unos puntos de libro de un evento de Acción Literaria Unedain, que por cierto os recomiendo ese canal, no os asustéis en algunas cosas, es como la casa grande de la locura, ¿no lo podemos llamar así? La Acción Literaria Unedain es la casa grande de la locura. Habrá vídeos que os gusten y vídeos que no, vídeos que ni siquiera entendáis o vídeos que os preguntéis por qué no están prohibidos y siguen colgados en la red. Muchas gracias a todos y doy paso al reverendo. Vamos a rezar para empezar la oración de canonización, primero beatificación, claro, de Tolkien. Nos ponemos en pie. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Santísima Trinidad, te damos gracias por haber honrado a la Iglesia con John Ronald Reuel Tolkien y por permitir que la poesía de tu creación, el misterio de la pasión de tu Hijo y la sinfonía del Espíritu Santo brillen a través de él y de su imaginación subcreativa. Confiando plenamente en tu infinita misericordia y en la maternal intercesión de María, nos ha dado una imagen viva de Jesús, la sabiduría de Dios encarnada, y nos ha mostrado que la santidad es la medida necesaria de la vida cristiana ordinaria y es el camino para alcanzar la vida eterna, comunión contigo. Concédenos por su intercesión y según tu voluntad las gracias que imploramos, esperando que pronto sea contado entre tus santos. Amén. Santa María, sede de la sabiduría, San Miguel Arcángel, Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí en una tarde de sábado como esta. Muchas gracias al Padre Antonio, a la Parroquia San Jordi por organizar un evento como este. Muchas gracias a que está detrás de los tejemanejes que nos traen acá. Muchas gracias también ayer a los que estuvisteis en el Club Empel, a Javier Barraicoa, donde estuvimos hablando de nuestro libro Historia de los pueblos bárbaros de Europa. Y hoy, bueno, pues os agradezco que hayáis venido para hablar no tanto de un libro mío, no tanto de un libro que yo haya publicado, aunque apelaré a mi libro El poder del mito para desarrollar las ideas que traigo a colación, pero sobre todo nos reunimos, ya digo, no tanto a hablar de un libro que yo haya escrito, como hablar de Tolkien. Y hablar de Tolkien, el pensamiento tolkieniano, lo que yo llamo el tradicionalismo tolkieniano,
el papel del pensamiento mítico y la intuición poética en Tolkien, y cómo a través de Tolkien y de su obra, sobre todo entiendo de su obra, quiero decir, pues quizás tengamos un maestro de vida, un maestro de vida. La vida necesita guía, la vida no se nos da hecha, la vida la tenemos que hacer nosotros, con lo que nos va llegando en nuestra propia experiencia biográfica, y tenemos que aprender a sortear las aguas de nuestra propia existencia, y para eso es bueno tener brújula y guía. Nosotros entendemos que en Tolkien hay esa brújula y hay esa guía. En primer lugar, fijémonos que para hablar de Tolkien, y de Tolkien en cuanto a pensamiento mítico e intuición poética, lo primero que hay que hacer es tratar de entender qué es eso del mito, qué es eso de la leyenda, qué es eso de la intuición poética. Entonces, fijaos, yo en mi libro, El poder del mito, apelaba a una cita del famoso estudioso de la ciencia de las religiones, de los mitos y leyendas, el famoso Joseph Campbell, cuya obra llegó a inspirar, fijaos, a George Lucas en Star Wars, ¿verdad? Fijaos, la cita de Campbell es la siguiente: los mitos son metáforas de la potencialidad espiritual del ser humano, y los mismos poderes que animan nuestra vida animan la vida del mundo. Fijaos qué cita: los mitos son metáforas de la potencialidad espiritual del ser humano, y los mismos poderes que animan nuestra vida animan la vida del mundo. Quise que esta cita de Joseph Campbell apareciera en la portada de mi libro El poder del mito, porque de algún modo sintetiza qué es eso del pensamiento mítico, de la intuición poética. Básicamente lo que se nos viene a decir sería lo siguiente: la creación poética, la fantasía mítica, es una realidad secundaria respecto de la realidad primaria. La realidad primaria es la que conocemos con nuestros sentidos, la que nos rodea, la que experimentamos cuando salimos al mundo y confrontamos nuestra propia existencia y nuestra propia existencia en el mundo. La realidad primaria es empírica, es incontestable. Pero ocurre una cuestión, que efectivamente la vida no se nos da hecha, la vida tenemos que saber hacerla, resolverla, confrontarla, navegarla, y entonces es donde aparece el papel del pensamiento mítico, que es una realidad secundaria que permite esclarecer los significados, los sentidos, los simbolismos de esa realidad primaria. En la intuición poética, en el pensamiento mítico, tendríamos una suerte de ejercicio de discernimiento que nos permite esclarecer esa realidad primaria. Frente a un mundo que nos aborda sin terminar de trasladarnos los significados últimos de nuestra existencia y de dicho mundo, la intuición poética, el pensamiento mítico, nos da claves para desentrañar el significado y el sentido de esa experiencia de vivir, de esa experiencia del mundo. En este sentido, en el pensamiento mítico, en la cosmovisión tradicional y en su lenguaje propio, que es el pensamiento mítico, hay una especie de clave que resuelve el jeroglífico de la vida. La vida es misteriosa. La vida es tan deslumbrante como apabullante, como desasosegante, como fascinante. Y apenas llegamos a entender muchas veces cuál es el argumento de esta existencia que nos desborda. Bien, pues en el mundo tradicional, en el mundo antiguo, a través de ese pensamiento mítico, de esa intuición poética que se recoge en el pensamiento mítico, se te dan claves para esclarecer los significados, los sentidos últimos de las cosas. Yo en mi libro, en una cita que suelo traer a colación, lo digo con las siguientes palabras. Mirad, lo digo así, un segundito, dice: los que me conocen igual ya me han escuchado leer esto. Dice así: los mitos y leyendas no son cuentos para niños, no son meras fantasías caprichosas con las que distraer nuestro tiempo o entretener a los más pequeños. Los mitos y leyendas son el lenguaje del símbolo y del arquetipo, la enseñanza de la alegoría en pos de las verdades de la vida. Verdades que por su propia condición espiritual no pueden conocerse en laboratorios o en fórmulas matemáticas, siendo entonces que el mundo de la tradición supo acercarse a dichas verdades a través de mitos y leyendas.
mitos y leyendas que aún hoy pueden enseñarnos cosas sobre nosotros mismos y sobre nuestra propia existencia. Efectivamente, en el pensamiento mítico hay una herramienta de guía en la vida. A partir de aquí, si estas son las coordenadas en las que nos movemos para entender el mito y la leyenda, nos vamos ahora sí a Tolkien. Y nos encontramos con que Tolkien, de manera vocacional, de suyo, en su alma, en su musculatura intelectual, en su capacidad de fuerza intelectual, encuentra que es un hombre estudioso del mito, estudioso de las antiguas tradiciones, de las antiguas leyendas. Sobre todo, Tolkien es un experto, yo le diría incluso un erudito, en lo que llamaríamos el mundo celto-germano. Conoce la mitología grecorromana, pero donde él se ha especializado es en la tradición celto-germánica. Fijaos, es experto en el cantar de Beowulf. El cantar de Beowulf se recoge en el mundo anglosajón, deriva posiblemente de antiguas leyendas godas, de los llamados gautas, y es un clásico de la literatura medieval europea y de la literatura medieval británica. El cantar de Beowulf es una de sus especialidades. Por otro lado, Tolkien es experto en la literatura artúrica, en todo el compendio de leyendas que surgen ya en la plena Edad Media a partir de fuentes muy antiguas, que remiten mayormente a las islas británicas y que en última instancia recogen ecos del antiguo mundo celta. Tolkien es experto en Sir Gawain y el Caballero Verde, que yo creo que es uno de los relatos más bonitos de la literatura artúrica. Pero también es un estudioso del Kalevala, de la antigua tradición folclórico-mitológica finlandesa, que en España apenas hemos conocido. La traducción al castellano del Kalevala es de hace relativamente poco y que yo recomiendo. Es una joya. Creo que yo, que leo todo lo que puedo de mitos y leyendas ancestrales, creo que lo más hermoso que he leído de mitos y leyendas ancestrales son algunos momentos del Kalevala, donde a la naturaleza, a los bosques, a los árboles, a los ríos, se les da una entidad espiritual fascinante. Es un libro que recomiendo. Y luego sabéis que Tolkien es experto en los cuentos de hadas. Él pone en valor la literatura férica, la cultura popular del reino encantado, del reino secreto, de eso que encontramos en la literatura castellana cuando leemos el romance del Conde Arnaldos. Bien, pues todos estos elementos, Tolkien los trabaja, Tolkien los estudia, forman parte de su acervo intelectual. Él está completamente empapado de manera vocacional de dicha dimensión mitológica y legendaria del mundo celto-germano. Es un erudito a ese nivel. Pero es que no solo es un erudito, no es un mero intelectual, sino que su sensibilidad literaria, poética, le permite discernir a través de dicho mundo celto-germánico una suerte de ejercicio de reconocimiento y redescubrimiento de la dimensión espiritual de la tradición, del cuento, de la leyenda, del mito. No es un mero lector que disfruta de dicha literatura por puro disfrute intelectual, sino que en el encuentro que él hace con la tradición celto-germánica, él mismamente lo confiesa en cartas, entrevistas, tiene una especie de desvelamiento de la belleza, del misterio, de la fascinación de la vida. Ahora, toda esta experiencia espiritual, literaria, intelectual, que hace Tolkien con el mundo celto-germánico, a su vez se vive desde su profunda fe católica. Es recordar que Tolkien, a través de un sacerdote español de origen gaditano, se forma en la religión católica, y se forma la religión católica a la contra de la herejía inglesa, del anglicanismo. Los católicos ingleses, británicos, si estáis al tanto, son de alto nivel intelectual y de alta actitud, porque están viviendo a la contra, en territorio enemigo. Pensemos en Belloc, en Chesterton o en el propio Tolkien. Católicos en territorio hostil. Bien, pues él está completamente imbuido de esa dimensión trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de salvación por las obras, de mérito frente al cielo, hacer mérito frente a Dios, que está en la tradición católica. Y todo eso opera en él, casi diríamos de manera inconsciente, es decir, él no pretende deliberadamente hacer literatura católica, pero cuando se decida a reelaborar lo que él sabe del mundo celtogermánico, cuando de dentro a fuera regurgita, expulsa hacia el exterior
toda la inspiración que ha recibido del mundo celto-germánico, eso que plasma en su obra, El Hobbit, El Señor de los Anillos, El Silmarillion, lo plasma a su vez desde su profunda fe católica. Con todos estos elementos, con estas distintas capas que estoy tratando de explicar, que no sé si me estoy explicando bien, lo que tenemos entonces es enfrente nuestro lo que a mí me gusta llamar un tradicionalismo tolkieniano. Es decir, las categorías más universales y perennes de la cosmovisión tradicional aparecen en la obra de Tolkien. Las categorías más universales y perennes de la cosmovisión tradicional aparecen en la obra de Tolkien. Y aparecen con las vestiduras poéticas de ecos celtogermánicos, con las vestiduras de la antigua tradición celtogermánica, y a su vez aparecen encuadradas en la profunda fe y vivencia que hace Tolkien de lo católico, de su religión católica. Claro, todos estos elementos hacen que disfrutar de Tolkien no sea un mero entretenimiento vacío, de una literatura más o menos distraída, sino que puede llegar a ser una experiencia que te abre a las verdades de la tradición, entendiendo que la cosmovisión tradicional es la única que nos va a decir la verdad. Es decir, si no hay una dimensión metafísica, teológica, en el hombre y en su manera de relacionarse con el mundo, ese hombre va a ir capado, emasculado. Un rasgo característico de la modernidad es que los hombres y mujeres modernos son capones espirituales. Viven sin conciencia y arraigo de la dimensión metafísica y teológica de lo humano. Viven a medias. Bien, pues en Tolkien no pasa así. Ni Gandalf, ni Aragorn, ni Frodo y Sam son ajenos a esa dimensión de significado profundo de la existencia y de los tiempos que están viviendo, que son los tiempos de la Guerra del Anillo. Ahora veremos a dónde nos lleva esa idea. A partir de aquí, si hemos señalado que existe un tradicionalismo tolkieniano, donde la inspiración poético-literaria de Tolkien funde su comprensión y sensibilidad hacia el mundo celtogermánico y también su profunda fe católica, a la hora de observar la obra de Tolkien nos encontramos que tiene como distintas capas de análisis. Son muchas las cosas que se pueden hablar al hablar de Tolkien. Podemos hablar de su manera de entender la creación en el Génesis del Silmarillion, en la música de los Ainur, que también digo que es una cosa preciosa. Yo creo que es de los Génesis más hermosos que se pueden leer, ¿no? La música de los Ainur. Bien. También los elementos que él trabaja en su obra relativos a la ambición, la ofuscación, la corrupción, la ira, la venganza. Incluso una cierta sensibilidad, podríamos decir, pagana en cuanto al significado espiritual de la naturaleza. Bárbol, los bosques, las montañas, están dotados de un significado y casi de un alma. Frente a una concepción, podríamos decir, de un monoteísmo unilateral, tipo desértico, tipo maometano, en el mundo de Tolkien la naturaleza está penetrada de esa dimensión metafísica y teológica. Eru Ilúvatar, recordar, el dios creador Eru Ilúvatar de Tolkien penetra todo, está presente en Arda, hasta el punto de que hay pastores de bosques, pastores de árboles, Bárbol, conocéis el personaje. Entonces, son muchos los elementos que se pueden traer a colación para discernir la riqueza del tradicionalismo tolkieniano. Claro, yo en mi libro, El poder del mito, los que me conocéis o me habéis escuchado antes o habéis leído el libro, sabéis que yo subrayo 3 niveles: Gandalf, los hobbits y el retorno del rey. Yo digo que hay que ser como Gandalf, hay que salvar a los hobbits y hay que luchar por el retorno del rey. Para mí estas son 3 claves fundamentales que se destilan de la obra de Tolkien. En el caso de Gandalf hay que ser como Gandalf. Lo que quiero decir con esto es que Gandalf, recordar, es un Istari, es un mago, es un ser espiritual enviado a la tierra con una misión. Él es un cruzado. Gandalf tiene todo el momento presente que él ha venido a la Tierra Media a luchar contra Sauron, contra la corrupción que para el mundo, para la creación del Dios Supremo Eru Ilúvatar, supone Sauron. Entonces, Gandalf en ningún momento se despista ni se desvía de su misión. No le pasa como a Saruman, que acaba corrompido. Su propia manera de estudiar a Sauron, de entender casi el juego de tronos de la Tierra Media, corrompe a Saruman, que pretende ser más listo que Sauron y de algún modo sustituirle.
Bien, Saruman se corrompe. Olvida cuál es la misión. Es una misión unilateral. No cabe discusión alguna. Como nos gusta decir, el mal no tiene derechos, el mal no concede bendiciones. Nada bueno viene de Sauron. Nada bueno viene del demonio, ¿verdad? El mal no tiene derechos, el mal no concede bendiciones. Entonces, no se deja corromper como Saruman. Pero igual que Gandalf no se deja corromper como Saruman, yo siempre digo que tampoco se despista, como le pasa al otro mago que es Radagast. ¿Os acordáis de Radagast? Que es el mago que se despista. ¿Qué pasa, hombre? Fuerza y honor. Adelante, siéntense, caballeros. Decía que Radagast se despista. Recordar que es ese mago, a la altura de Saruman o Gandalf, enviado por los dioses para luchar contra Sauron y que acaba fumando hierba, ¿no? Fumando petas, diríamos, ¿verdad? Se enamora de las ardillas, de los pajaritos y se distrae. Entonces, Radagast se distrae, Saruman se corrompe, pero Gandalf tiene claro que la vida es misión y cruzada. Ha venido al mundo a luchar contra Sauron y mueve todas sus fuerzas, realiza todos los movimientos estratégicos necesarios para derrotar a Sauron, incluso preparar lo que sería la destrucción del anillo, donde Gandalf entiende que el anillo debe ser arrojado al foso del destino, ¿verdad? Entonces, hay que ser como Gandalf. Yo lo digo así en el libro, dejadme un segundito que lo lea, porque quizás merece la pena que lo diga. A ver, ¿dónde lo tengo? Un segundo. Aquí está, digo. Hay que ser como Gandalf, enviados a la vida terrenal con todas las dificultades que esto implica, pero dotados de una esencia divina, que es nuestro verdadero ser y nuestro origen y destino, y que por tanto estamos llamados a despertar y recordar y ponernos manos a la obra. No cejar en la misión encomendada y perseguirla sin desfallecer y sin dudar, sin despistarnos ni corrompernos, sin embobarnos embelesados con algún deleite o pasión, ni perdernos enamorados en un rumbo que no era nuestro. Por supuesto, jamás dejándonos corromper por los poderes y bajezas del mundo. Como Gandalf, no olvidar ni subestimar los riesgos de encarnar, los riesgos de ser un alma encarnada, y vivir vigilantes, atentos, despiertos, conscientes y decididos, esforzados en el cultivo de la sabiduría y de la virtud, y entregados, sin rendirnos, a la cruzada, a la misión encomendada. El mal no tiene derechos, el mal no concede bendiciones, el mal debe ser derrotado, y no hay nada que negociar. Así vive Gandalf, hay que ser como Gandalf. Ahora, igual que digo eso, señalo que el antagonista por excelencia del mal, de la potencia de corrupción, que es el anillo único, que es Sauron, es una potencia de corrupción, el enemigo, el antagonista al final, no es Gandalf, ni siquiera Aragorn. Sabéis que quien realmente es el antagonista de Sauron son los humildes y pequeños hobbits. Es decir, Sauron, en su plan de corromper la Tierra Media, ni siquiera contempla en principio a los hobbits, ni siquiera considera que sean un enemigo. La humildad, la cordura, la sencillez de los hobbits mueve al orgullo luciferino de Sauron a despreciarlos. Bien, pues son precisamente los humildes hobbits los que pueden llevar el anillo a la grieta del destino y destruirlo. Entonces, por supuesto, Gandalf es el sabio, es el guardián de la tradición, es el mago Merlín, ¿verdad? Es el druida de la tradición celta, el guardián de la tradición. Aragorn es el elegido, el rey que vendrá, el retorno del rey, el guardián del linaje, la espada rota que debe ser forjada para restaurar el reino, Aragorn. Pero quien finalmente destruye el anillo, quien realmente era el antagonista del orgullo luciferino de Sauron, son los hobbits. Recordar que de todas las tecnologías malévolas que Sauron pone en el mundo, la más terrible es el anillo único. El anillo único es una especie de inflamador del ego, de la imagen que nos hacemos de nosotros mismos, de la identificación que hacemos con nuestro humilde personaje terrenal. En el anillo siempre se produce una sobredimensión de nuestra mera individualidad, de nuestra individualidad más puramente empírica, fenomenológica, biográfica, de aquello que en nosotros es lo menos, de aquello que en nosotros es lo menos,
y tiene básicamente un valor instrumental, más de medio que de fin. De aquello es de lo que hace el anillo algo que engorda y crece. Es algo realmente luciferino, el plan de Sauron. Es decir, en la persona no se despierta una fuerza interior supraindividual que le permite gobernarse al modo del auriga platónico. No. Si tocas el anillo, lo que despierta en ti es una especie de identificación unilateral sobredimensionada con tu pequeño ego, con tu pequeña historia individual, que siempre es pequeña y miserable. La grandeza de un hombre está siempre en aquello que hay dentro de él, anterior y superior a su pequeña dimensión individual, fenomenológica, empírica, a su mera egoidad. Bien, pues el anillo lo que hace es engordar la egoidad, sobredimensionarla hasta el punto de que te sustituye. Dejas de ser persona, dejas de ser hegemonicón, que decían los estoicos, dejas de ser gobernante de ti y te conviertes en esclavo de ti mismo. Bien, eso es lo que hace el anillo único. Bien, pues ¿quién es el antagonista de ese narcisismo espiritual del anillo? El antagonista son los pequeños hobbits. En ellos su humildad, su cordura, su gusto por la amistad, por la comunidad, por quererse, por juntarse, por disfrutar de la conversación, de la comida, de estar juntos, eso les hace infinitamente más fuertes frente al anillo que la fuerza que posea frente al anillo Gandalf o Aragorn. ¿Os dais cuenta? Hay más poder frente al orgullo luciferino en la sencillez de Frodo que en la sabiduría de Gandalf o el valor de Aragorn. Entonces yo en el libro digo, hay que ser como Gandalf, hay que ser un cruzado, no se da marcha atrás y con el mal ni se habla ni se negocia. Pero para ganar al mal hay que saber ser un hobbit, hay que saber cultivar nuestra faceta humilde, de amistad, de cariño, de estar juntos, de cordura, de tener los pies en la tierra, de tener una especie de realismo intuitivo, natural. Los hobbits no están para escuchar tontadas, creen en las cosas tal como son, al pan pan y al vino vino, ¿verdad? Bien, pues esa cordura hay que tenerla, por eso digo, hay que salvar a los hobbits. Si los hobbits se corrompen, no tenemos antagonista frente a Sauron. Por eso también en el libro, lo leo un momentito, igual que he leído ese fragmento de Gandalf, leo este fragmento que tengo aquí, donde digo lo siguiente, fijaos, un momentín. Digo así: es imprescindible salvar a los hobbits, y para ello hay que cultivar nuestra propia faceta hobbit, y tratar de hacer comunidad, y hacerlo a conciencia. Pues hoy día pudiera ser que la manera espontánea y natural de hacer comunidad y disfrutar y compartir las cosas sencillas hubiera sido ya intoxicada por Sauron, siendo entonces necesario actuar a conciencia y con esfuerzo y dedicación en dirección contraria. Con el mismo esfuerzo y dedicación con el que cultivamos la sabiduría de Gandalf o la vocación heroica de Aragorn, tenemos que cultivar la cordura, la sencillez, la humildad y el espíritu de fraternidad, de comunidad que tienen los hobbits, que cuando están juntos son irreductibles, ¿os dais cuenta? Sam y Frodo son una comunidad irreductible, se quieren, son amigos, confían el uno en el otro y hasta el final. Los más débiles, los más pequeños, hasta el final llegan al monte del destino y destruyen el anillo. Entonces hay que ser como Gandalf, pero hay que salvar a los hobbits. Y ahora, ¿todo esto de qué va? ¿Por qué hacemos todo esto? Pues porque queremos el retorno del rey, porque queremos restaurar el reino perdido, porque la espada rota debe ser fundada para que no nos ocurra que el rey sin espada nos traiga la tierra sin rey. Nosotros reivindicamos entonces la restauración del orden frente al mundo desordenado, corrompido de la posmodernidad, del globalismo, de la deconstrucción, frente al mundo corrompido de los orcos, de Sauron, de Gollum, la criatura más destruida, más corrompida por la malevolencia de Sauron. Hay que restaurar el reino perdido. Hay que hacer lo posible para que la espada rota se forje y el rey perdido, el rey vagabundo, deje de ser vagabundo y montaraz y restaure el linaje legítimo en el trono de Gondor. En este sentido, muchas veces la gente se le pasa desapercibido que en Tolkien, en El Señor de los Anillos, hay un argumento político. Hay un argumento político de la Tierra Media, que es restaurar al rey legítimo, restaurar el linaje legítimo, restaurar el orden perdido, dejar de vivir en el rey sin espada y la tierra sin rey. Entonces también, lo digo así en el libro, dejarme que lo lea,
digo así un segundito. Fijaos, digo, hay que luchar por el retorno del rey. Hay que ser leales al rey oculto, al rey que vendrá. No vale ni desesperar, ni abandonar, ni olvidar, ni replegarse. El proyecto por excelencia de la Tierra Media es restaurar el reino. Por caído que éste esté, o por olvidado que se encuentre. Esa es nuestra labor espiritual y política, restaurar el reino. Designio divino que se encomienda para hombres y mujeres, para llevarlo a cabo con esfuerzo y humildad, y en cuya lucha, más allá de la victoria o de la derrota, nos jugamos el ser o no ser. En la lucha por la restauración del reino, te juegas el ser o no ser. Si vives en la Tierra Media y no participas de la Guerra del Anillo, traicionas a la Tierra Media. Ni siquiera los hobbits ya van a poder ser pacifistas. También se tienen que enrolar en la Guerra del Anillo, como hacen Merry, Pippin, Frodo y Sam, ¿verdad? Entonces, restaurar el reino perdido. Cualquier otra cosa nos aliena de nosotros mismos y del sentido misional de nuestras vidas. No hay vida sin misión, sin tarea, sin encomienda. Quien reniega de su misión desperdicia su vida. Bien, pues cualquier otra cosa que hagamos que no sea restaurar el reino, seamos conscientes de ello o no, nos esclaviza a Sauron. En este sentido, yo reivindico que hay que mantenerse leales al rey que vendrá. Hay que mantenerse leales al rey que vendrá. Aunque durante años tengamos que estar a la intemperie, en la tierra baldía. Recordar en las leyendas del Grial, mientras el reino vuelve, estamos en la tierra baldía. La espada rota, el rey oculto, la tierra sin rey. Bien, pues es el momento de forjarse la intemperie. Hay que aprender, en este restaurar el reino, hay que aprender a ser montaraces. Si luchamos por el retorno del rey, nos toca ahora la tierra baldía. Y en el mensaje del Señor de los Anillos, en tiempos de la tierra baldía hay que saber también ser un montaraz. Vivir a la contra. Parece que estás en los márgenes del mundo, ¿verdad? Como Aragorn al principio, que le llaman trancos, y dicen, es una especie de aventurero, vagabundo, en Bree, la pequeña posada del pony pisador, ¿no? Que dicen, es un tipo raro este, es un montaraz. Bien, pues hay que saber ser un montaraz. Vivir a la intemperie y saber, este tiempo no es todavía nuestro tiempo. Este estado de las cosas no es todavía nuestro estado de las cosas. Como Gandalf tenemos misión y tarea. Sabemos que necesitamos la cordura, la sencillez y la humildad, la comunidad de los hobbits. Y sabemos que hay un argumento político. Restaurar el orden que se está viendo afectado o devastado por la corrupción de Sauron. Entonces, para mí estos son claves a traer a colación en lo que he llamado tradicionalismo tolkieniano. Si nosotros somos hombres de la tradición, si no somos gente moderna, si no somos ni posmodernos, ni deconstruidos, ni globalistas, si todo eso nos parece basura, y si asumimos los tiempos que corren, es decir, vivimos en los tiempos de la Guerra del Anillo, y el reino debe ser restaurado, y como Gandalf venimos con misión, y el mal no tiene derechos, Sauron no concede bendiciones, y como los humildes hobbits vamos a saber ser una comunidad unida, cariñosa, fuerte en el calor humano, y al mismo tiempo comprometida como los montaraces, con la misión y tarea de restaurar el reino. La espada rota debe ser forjada, el rey legítimo debe volver. Claro, todos estos elementos nos llevan incluso un pasito más allá, porque nos permiten decir que si nos vamos ya a la época actual, si tratamos de entender los tiempos que corren, yo digo, mirad, en la historia de Europa hay un ciclo amplísimo que yo no dejo de estudiar, que a mí me fascina, que no dejo de tratar de discernir toda su riqueza, que sería el ciclo pagano. El tradicionalismo pagano en Europa, grecorromano, celtogermano, indoeuropeo, el efecto espejo que haces desde la India hasta Grecia y de Grecia después, ¿no?, a lo que nos dice César, por ejemplo, de los druidas, el ciclo pagano. Bien, ese ciclo terminó y empezó otro ciclo tradicional europeo, que en gran medida es continuidad y desarrollo del anterior, que es el ciclo tradicional cristiano, donde parecería que todas las líneas de fuerza espiritual del ciclo pagano convergen en el Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con Cristo diciendo, yo y el Padre somos uno. Y porque dice yo y el Padre somos uno, recordar Caifás, el sumo sacerdote fariseo, condena a muerte a Cristo. Bien, pues el ciclo de la tradición cristiana, el ciclo de la cristiandad. Bien, ese sería el segundo gran ciclo histórico europeo.
Bien, ahora estamos en otra cosa. Estamos en el ciclo tradicional moderno, perdón, qué tontería acabo de decir. Estamos en el ciclo moderno, no tradicional. Estamos en el ciclo antitradicional moderno. Tuvimos el ciclo pagano, tuvimos el ciclo cristiano y ahora estamos en el ciclo moderno. Y este ciclo moderno es per se, por su propia naturaleza, antitradicional. Niega la cosmovisión espiritual del mundo tradicional. Niega al Dios uno y trino, niega la dimensión teológica metafísica de la vida humana y del hombre. La vida ya no tiene argumento espiritual. De hecho, el hombre moderno apenas sabe realmente de qué va la vida. Por eso está con depresión, ansiedad, insomnio y 50.000 trastornos más. Quien vende el alma al diablo lo paga. Pierde el alma, pierde la sabiduría, la virtud y la fortaleza. Entonces, en este ciclo moderno de decadencia, de Kali Yuga, de reino del lobo, de edad del hierro, de Ragnarok, como queráis llamarlo, la obra de Tolkien nos da guión, nos da brújula. Recordad que hemos empezado diciendo que el pensamiento mítico nos ayuda a discernir la vida que tenemos. Bien, pues en la obra de Tolkien hay herramientas para discernir los tiempos que tenemos y decir, frente al nihilismo moderno, hay que ser como Gandalf, hay que salvar a los hobbits, hay que luchar por el retorno del rey. Hay que ser antes un Montaraz que un maldito posmoderno. Porque en los tiempos que corren nos encontramos con que se nos ofrece un modo de vida puramente profano. Un modo de vida en realidad emasculado. Nadie quiere vivir capón. A nadie quiere en su sano juicio que le corten los huevos. Bien, espiritualmente, la vida moderna nos corta los huevos. Nos deja capones frente a la vida. Quedamos a expensas de las contingencias del mundo. Pero la fortaleza interior que te permite sobreponerte a cualquier contingencia del mundo es esa dimensión espiritual, metafísica y teológica de las cosas. Que te permite decirle a la vida tranquila, tan alta vida espero que muero porque no muero. Así habla Santa Teresa. Que te permite decirle a la vida, mátame, crucifícame. Que como los cántabros en las guerras contra Roma, que ayer comentaba, ¿verdad?, mueren crucificados entonando himnos de victoria. Porque hay algo en mí más grande que las contingencias y miserias del mundo. Entonces, el hombre moderno está capado. Bien, pues yo me niego a que me corten los huevos. Y como me niego, me hago un hombre de la tradición. Y como me hago un hombre de la tradición, encuentro el Tolkien, vías y herramientas para entender esa cosmovisión tradicional. Y entonces sí, a través del pensamiento mítico y a través de la plasmación de dicho pensamiento en Tolkien, encuentro palancas de fuerza para actualizar dicha cosmovisión espiritual en mí. Y entonces decir, venga lo que venga, aquí estamos, ¿no? Como decían los españoles en Castelnuovo, vengan cuando quieran. ¿Recordáis lo que pasa en Castelnuovo los tercios, verdad? Oye, os hemos derrotado, rendiros, no, vengan cuando quieran. Aparte de matarnos, no podéis hacernos ninguna otra cosa. Cuando hay dentro de ti esa potencia espiritual, le puedes decir a la muerte, a las contingencias, a la vida, le puedes decir, vengan cuando quieran. Bien, pues eso es lo que nos da la cosmovisión tradicional. Eso es lo que nos da el hombre de la tradición cuando lo encarnamos, en lugar de ser pues el tipo humano deshilachado de la posmodernidad. Que es verdad que a lo largo del ciclo moderno habrá habido sucesivas olas que han intentado frenar esto. Esto también es histórico. Yo siempre digo que la primera ola que es contrasubversiva, si la modernidad es una subversión, la primera ola contrasubversiva es el Imperio Español. Contra la herejía protestante, contra el fanatismo irracional musulmán, de los bereberes, de los turcos, contra la salvajada antropófaga de los aztecas. El Imperio Español es una de las primeras olas contrasubversivas de la modernidad. Pero después habrá otras olas, en el siglo XIX, lo sabemos, ¿verdad? Los distintos movimientos contrarrevolucionarios, en España el carlismo, e incluso durante el siglo XX, ¿no? Hay un tercer momento, ¿no?, de parar y evitar lo que está llegando. Bien, ahora estamos ya en un cuarto momento. En un cuarto momento en el que quizás se esté sembrando y preparando de nuevo una respuesta frente a la hegemonía de Sauron en la que vivimos. Porque, fijaos, yo aquí quiero señalar otra idea, y es la siguiente. Y con esto ya termino. Mirad, seguro que os acordáis que el Señor de los Anillos se congrega, se organiza lo que llaman el Concilio de Elrond, ¿verdad? Elrond en Rivendell cita a los representantes de los pueblos de la Tierra Media. Distintas razas y pueblos se reúnen en Rivendell, el Concilio de Elrond.
Y entonces todos los que van allí llegan ya con la mosca detrás de la oreja. Las distintas razas, pueblos y tribus que se juntan en Rivendell, todos vienen diciendo, algo pasa en la Tierra Media. Hay pistas que nos anuncian de que hay una oscuridad que está regresando. Sospechamos que Sauron ha vuelto. Sospechamos que Mordor se está armando. Sospechamos que quizás Mordor nos estalle una siguiente guerra contra las tinieblas. Son como pequeños avisos que se están dando. Y frente a esos avisos, recordar, Gandalf dice, efectivamente, de hecho vamos tarde. Esos pequeños avisos son algo más. Son la punta del iceberg de una monstruosidad que tenemos enfrente. Sauron ha vuelto, Mordor se ha rearmado y encima el anillo único ha aparecido. Y el anillo único nos pone encima contra la pared. Si lo tocamos, si lo usamos, nos convertiremos o en siervos de Sauron o en una encarnación de Sauron. Y si no lo tocamos, si lo dejamos como está, si Sauron lo encuentra, su fuerza será invencible. Entonces, fijaos la situación en la que se encuentran, ¿no? El concilio de Elrond, ¿lo recordáis? Que es cuando frente a esa situación irresoluble, pues Frodo dice, bueno, pues yo los llevaré a la grieta del destino. Y dicen, ostras, los hobbits lo van a llevar, ¿no? Es un momento especialmente bonito de la obra, de la novela. Bien, pues yo digo que estamos en un nuevo concilio de Elrond. Pero distinto. Distinto. Porque en la novela, los que van llegando al concilio de Elrond, todos vienen con la mosca detrás de la oreja. La aparente paz, el aparente orden no es tal. Detrás de esa aparente paz emerge poco a poco y paulatinamente la tiniebla de Mordor. Y efectivamente Gandalf les dice, no os equivocáis, no habéis visto más que la punta del iceberg. Esa es la novela. A día de hoy es al revés. ¿Por qué es al revés? Porque Sauron ganó la guerra. No vivimos en ningún aparente orden. No vivimos en ninguna aparente paz. Vivimos en el reino de Mordor, en la oscuridad total. Estamos en la época más descabellada espiritualmente que quepa imaginar. Eso que coloquialmente yo llamo posmodernidad, deconstrucción, globalismo y anti-España, eso que yo llamo posmodernidad, deconstrucción, globalismo y anti-España, es el reino de Mordor. Es el disparate institucionalizado. Es la distopía progresista moderna. La distopía progresista moderna, que es una irracionalidad. Así que no estamos en un mundo ordenado en el que hay pistas de oscuridad. Vivimos en un mundo desordenado y oscurecido. Sauron manda. Pero nos reunimos en un concilio de Elrond como este, porque todos tenemos pistas de que una pequeña luz está volviendo. De que existan eventos como este son como pequeñas chispas de luz. Que existan jóvenes como los que conozco cuando vengo a Barcelona, que son capaces de entrenar, de rezar, de meditar, de estudiar, de competir en deportes de contacto, de levantar pesas como si fueran bárbaros cimmerios y luego ir a misa en latín y al mismo tiempo estudiar las obras completas de Chesterton. Cuando vas encontrando cosas así dices, ostras, a ver si va a ser que estamos viendo pequeñas pistas de luz. Bien, pues si me permitís decir, esas pistas de luz son la punta del iceberg. Se está preparando una cuarta ola contrasubversiva. Si ya hemos tenido 3 desde tiempos del Imperio Español, la cuarta está ahora con nosotros. Y tenemos que forjarla y prepararla. Y ojo, fijaos qué bonito, porque no puedo evitar pensarlo así. Si ahora lo que hay son pequeñas pistas de luz que nos anuncian que hay un remanso de luz potente que puede volver para hacer de nuevo la guerra contra la subversión moderna, contra el reino de Sauron, también os digo, en la novela, en ese momento, aparece el anillo único. Y dentro del anillo dice, un anillo para atarlos a todos en las tinieblas. Bien, pues recordad, el mal no puede crear nada. Solo puede generar corrupciones, subversiones, distorsiones o contraimagen de lo creado por Dios. Así que el anillo de Sauron es la contraimagen de otro anillo único, que es el anillo único de Dios. Y el anillo único de Dios, hay que recordarlo en los tiempos que corren, no pone un anillo para atarlos a todos a las tinieblas, lo diré siempre. En este nuevo concilio de Elrond, el anillo que tenemos enfrente nuestro, dentro de él lo que pone es, yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno. Las mismas palabras por las cuales los fariseos condenaron a muerte a Jesucristo.
Es tiempo como nunca antes decir, somos los que luchamos bajo las banderas de aquel que dice, yo y el Padre somos uno. Muchas gracias a todos. Bueno, y dicho esto, ahora si queréis podemos preguntar, yo qué sé, es interesante también tener tertulia y conversación, el encanto de estas reuniones en parte también es ese, vamos muy bien de tiempo, así que si alguien quiere algo comentar, preguntar, decir, aquí, bueno, pues hacemos ya tertulia, hacemos filandón, como se dice en la montaña leonesa, ¿sabéis? El filandón leonés, se enciende el fuego y la gente se sienta a hablar, bien, pues hagamos filandón. Venga, alguien que quiera comentar algo. A ver, adelante. Dime. ¿Qué papel le otorgas tú a Gollum en el momento final? Es fundamental, es fundamental. Lo hemos hablado a veces en la biblioteca de Rivendell, en Acción Literaria Dúnedain, lo hablamos mucho. Los que nos conocéis, todos los meses, en Acción Literaria Dúnedain, la biblioteca de Rivendell, comentamos un capítulo del Señor de los Anillos. Bien, pues nosotros decimos que no hay que olvidar que lo que finalmente destruye a Sauron es la enfermedad del anillo. La enfermedad del anillo, hemos dicho que sobredimensiona el ego. Te acabas identificando de manera enfermiza y unilateral con lo que en ti es tu puro apego. Quiero, no quiero, me gusta, no me gusta, me apetece, no me apetece. Esa cosa diminuta de ti se acaba haciendo grande y se apodera de ti. Bien, la enfermedad del anillo en su máxima expresión es Gollum. O sea, la enfermedad del anillo, la criatura más destruida por la maldad de Sauron es Gollum. Bien, pues al final lo que destruye a Sauron es su enfermedad, es Gollum. Gollum que como criatura rastrera es capaz de humillarse y arrastrarse lo que haga falta para el instante final, cuando Frodo flaquea y en lugar de destruir el anillo se lo pone, aparece Gollum, pelea con Frodo, lo sabéis, le muerde el dedo, le arranca el dedo y en su necedad, porque el anillo te vuelve imbécil, en su necedad se pone a bailar con el anillo, se resbala, se cae y cae a la grieta del destino. Bien, es la propia enfermedad del anillo lo que destruye a Sauron. En este sentido también hay que entender que el mal no solo no tiene derechos y tampoco concede bendiciones, sino que en última instancia, por astuto que parezca, es imbécil. El mal, en última instancia, por astuto que parezca, es imbécil. Pues dentro de él hay siempre una pulsión autodestructiva, de la que el mal no tiene conciencia. Entonces, por un lado en Gollum está la enfermedad del anillo, y por eso siempre hay que recordar, esto que voy a hacer, esto que estoy pensando, esta persona que tengo enfrente, esta civilización que me rodea, a ver si va a ser que está gollumizada. A veces cuando enciendes la tele dices, ostras, no veo más que personas gollumizadas, en proceso de gollumización de su alma. El mundo moderno celebra a veces algunas cosas, no diré cuáles, que son verdaderas gollumizaciones, ¿verdad? Entonces, por un lado decir, yo no voy a estar gollumizado. Pero por otro lado, recordar también que en por lo menos 2 ocasiones, si no recuerdo, se le dice a Gandalf, oye, esta criatura asquerosa habrá que matarla. Creo que una vez lo dice Gandalf y otra vez es Frodo quien se lo dice a Faramir, hablo de memoria. El caso, que en esas 2 ocasiones se intuye, ¿no? Se dice, bueno, si por lo que sea la providencia ha querido que en esta guerra del anillo hay una criatura tan monstruosa como esta, no la mates porque sí. A no ser que realmente se ponga en peligro la misión, no mates porque sea Gollum. No vaya a ser que tenga algún papel que cumplir. Bien, el papel que cumple es ese mensaje. Lo que destruye al final a Sauron no es solo la humildad de Frodo y Sam, capaces de portar el anillo hasta la grieta del destino. Lo que destruye a Sauron también es la enfermedad de Sauron, que está encarnada en esa criatura repugnante, lamentable, que es el propio Gollum. Más cosas, dime. En la novela se habla de Saruman como, lo describe como una mente de engranajes, ¿no? Y tiene como esta pulsión tecnocrática, ¿no? Que también lo vemos, ¿no? Y tiene esta especie de idealización de la tecnología y del progreso tecnológico, no sé si... Sí, total, todos los analistas de Tolkien lo dicen. Barbol dice a los pequeños hobbits Merry y Pippin, dice, Sauron antes era amigo mío, amaba las cosas que crecen, ahora tiene el cerebro lleno de engranajes y ruedecitas. Fijaos, en una frase tan sencilla, todo lo que dice Tolkien. Cuando Saruman era sabio y no se había vuelto imbécil
vanidosamente imbécil, amaba las cosas que crecen, como crecen los árboles, como crecen las familias, como crecen los niños que son así pequeñitos y andando el tiempo son sabios o fuertes, ¿verdad? Saruman amaba las cosas que crecían, pero andando el tiempo se le llenó la cabeza de ruedecitas y engranajes. Quedó fascinado con el poder de la técnica, de la ciencia, del uso unilateralmente materialista de las cosas. ¿Y cuál es su némesis? Que son los bosques, los árboles, los que destruyen a Saruman. Recordar que es Barbol y los Ents los que destruyen a Saruman. Barbol representa la relación pura y verdadera con la obra de Dios. No se puede ser un hombre tradicional si no estableces una relación espiritual con el mundo natural, que ha surgido de Dios, de Eru Ilúvatar. Bien, pues Barbol simboliza eso. Y Saruman es justo lo contrario. El antagonista de Saruman es Barbol. Y finalmente Barbol, el bosque en marcha, es quien destruye a esa cabeza corrupta que tiene ahora Saruman, que pasó de amar las cosas que crecen a llenarse el cerebro de ruedecitas y engranajes. Obviamente estamos en un mundo de sociedad de masas, idiotizado, la era del paria, la era del chandala, y la era del paria, la era del chandala necesita de una especie de, no sé si decir, despotismo hipertecnificado. La civilización de la hipertécnica, que todavía va a ir un pasito más allá. La hegemonía productiva de la inteligencia artificial, o sea, cuando se termine de instalar la inteligencia artificial como hegemonía tecnológica, pues va a ser pues muy, muy útil, ¿verdad? Porque la tecnología es útil, va a permitir facilitar muchos procesos, va a ser muy inmediata, muy cómoda, pero como pasa con estas cosas, si no se manejan bien, aumentará aún más la alienación, la necedad y la estupidez. Bien, pues en esas estamos. Entonces Saruman, él se cree muy listo, pero efectivamente el mal no otorga sabiduría. Otorga en todo caso astucia, la astucia de, no sé decir, de un zorro que mata gallinas en un gallinero, pero no actualiza la sabiduría. Y al final Saruman es un necio que ha cambiado el amor por las cosas que crecen por las ruedas y engranajes que tiene en su cabeza. Vaya, pues cualquiera que haya visto crecer un árbol, un niño, una familia, las cosas que crecen, vaya, no podrá evitar, bueno, pues utilizar la tecnología, pero no quedar fascinado o hechizado con ella. Más cosas. Dime. Volviendo al tema de Gollum, ¿cómo ves tú el fracaso de Frodo? Pues vamos a ver, yo creo que era inevitable. Lo hemos hablado muchas veces, lo hemos hablado con mi amigo Adel, que está aquí en primera fila, se ríe. ¿Cómo no iba a fracasar? O sea, ¿qué tienes que tener para que el anillo no te corrompa? Bueno, pues tiene que ser Tom Bombadil. Tiene que ser un Buda, diríamos, ¿verdad? Sabéis que Buda está desafectado, ¿no? Tienes que ser un santo. El santo no le afectan las cosas, ¿no? La tentación demoníaca al santo no le puede. Entonces, el santo, el hombre espiritualmente realizado, aquel que encarna la propia pureza de Eru Ilúvatar, como es Tom Bombadil, puede jugar con el anillo. El anillo, de hecho, si se lo pone, no le hace invisible. Entonces, yo creo que Frodo, que no es un santo, ni un Buda, ni un hombre espiritualmente plenamente realizado, es todavía un humano, corriente y moliente, pero con toda la potencia que tiene el humano corriente y moliente, pues carga con el anillo y en último instante fracasa. Ahora, la providencia interviene, porque nunca pasa que estamos solos. El Espíritu Santo no se aparta. Hay que saber abandonarse a la providencia cuando toca. Hay que saber tener confianza y esperanza a pesar de todo. ¿O de verdad crees, como dice Gandalf, que somos solo fuerzas humanas las que peleamos contra Sauron? Entonces, Frodo fracasa, pero la enfermedad del anillo se vuelve contra Sauron y la muerte de Gollum nos demuestra que hasta el final hay que confiar. Y que quien pierde la esperanza, en realidad, se falta el respeto a sí mismo. No puedes perder la esperanza si hay Dios. Si somos hombres de la tradición, podemos ser destruidos, pero no vencidos. Hay una victoria interior inconquistable. Y también hay que saber tenerlo eso presente. Entonces, bueno, pues, joder, pobre Frodo, a ver. No era un santo el hombre. Carga con el anillo, le lesiona espiritualmente. Recordar que él no puede volver al final a la comarca como los demás. No es feliz, no vuelve a ser feliz, tiene una herida profunda, lo cual le obliga a coger el barco en Valinor, queda marcado de su experiencia del mal. Entonces eso también es un debate interesante. Pero vamos, pobre Frodo, ¿qué más le podías pedir?
La verdad que no le puedes pedir mucho más a ese señor, solo se le puede querer. Maldita sea. Más cosas. ¿Alguna cosa más? Don Javier Barraicoa, deseando escuchar lo que tenga que decir. Admiro profundamente a este señor y a su obra. Dígame. Igualmente. Un plano más político. En esa tierra hostil que es Inglaterra para los católicos, se puede establecer la analogía Gandalf, el papado, el poder espiritual del papado, el alimento de los hobbits como la Eucaristía, el alimento de los sepulcros. Pues me parece una imagen muy bonita. Y el retorno del rey, los jacobitas. Los jacobitas, claro. La idea es muy bonita, es decir, los jacobitas son como los carlistas en Inglaterra. Restaurar la religión verdadera, restaurar el linaje correcto, la Eucaristía como lo que nos da fuerza. Todo eso está muy bien. Y es verdad que sea así en tiempos de Tolkien. A día de hoy, yo lo siento, soy muy crítico, creo que estamos de verdad en la medianoche del mundo. Es decir, el reino del anticristo ya está aquí, estamos en Kali Yuga, y ahora mismo la espada está rota, el rey sin espada, la tierra sin rey, y hay que saber ser montaraces. Hay que saber ser montaraces porque estamos en la tierra baldía, como los héroes del Grial. Y hay que preparar al rey que vendrá. O sea, en realidad estás más proyectándote hacia sembrar y preparar algo que tiene que llegar a una espada que ya tengas y puedas usar. Y esto puedes esperar, ¿no? Oye, ¿y cómo implementamos ya la contra? Pues es que todavía no la tenemos. Es que todavía casi estamos doliéndonos de la última derrota. Porque estamos doliéndonos de la última derrota. Así que habrá que preparar con abnegación y con confianza lo que haya que preparar. Cada uno humildemente en su trinchera donde le toque. Y vivir con esa militancia. Y preparar el retorno del rey. Y si lo fuéramos a ver, bienvenido sea. Y si no lo vemos, da igual. Lo que debe ser hecho, debe ser hecho. Entonces, en tiempos de Tolkien y de ese catolicismo a la contra en una Inglaterra ya corrompida por el anglicanismo, pues la imagen que has traído a colación es muy valiosa. A día de hoy, igual a día de hoy ya no sirve. Más cosas. Cuando hablabas de la belleza de los mitos, digamos, como subsumida en la obra de Tolkien, ¿nos puedes poner algún ejemplo? O sea, de esas mitologías célticas y anglosajonas, digamos, de las que bebe, o sea... Bueno, hay un montón de imágenes preciosas del mundo mítico en general, ¿quieres decir? Sí, pero reflejado en la obra de Tolkien, o sea, algún ejemplo que digas... Hombre, todos sabemos que Gandalf está encarnando elementos que hemos visto en el arquetipo de Odín, que hemos visto en la idea romantizada y arquetípica del druida y del mago Merlín. Todos hemos visto en Aragorn al rey Arturo. Todos hemos visto en la espada rota de Aragorn las leyendas del Grial. Es decir, todos hemos visto en Bárbol y en el papel de la naturaleza el bosque sagrado, el nemetón del mundo celta. Esta idea no es un panteísmo, que a veces la gente dice, no, los paganos son panteístas. Digo, oye, eso es bastante poco. Lo que pasa es que ellos participan de lo que llamaríamos la hierofanía, el modo platónico, es decir, en lo profano se manifiesta lo sagrado. En el bosque, en el arroyo, en el manantial, en la cueva, en la montaña, en la realidad natural, hay algo sagrado de lo alto que se manifiesta, la hierofanía. Y luego la teurgia, que sería el acto pagano por excelencia de hacer presente, hacer consciente esa hierofanía. Bien, pues eso aparece de manera transversal en la obra de Tolkien cuando la naturaleza toma tanto protagonismo en los paisajes, en las descripciones o en el propio Bárbol, pastor de árboles. ¿Verdad? Más cosas. Que la catástrofe va unida a la providencia o hay una parte como de las personas que tienen que poner esa parte. Son las dos cosas. La eucatástrofe, sí, es un concepto que maneja Tolkien para decir que la catástrofe, desde el punto de vista de la esperanza cristiana, tiene que ser antesala de una restauración. Y que en los procesos de destrucción o de derrumbe hay una perla que se manifiesta y que permite retornar al orden perdido o restaurar el orden perdido. Es decir, hay una confianza en la providencia. Pero esa confianza providencial también depende de la acción de los hombres. Si Frodo y Sam no pasan el calvario de ir hasta el monte del destino, no hay eucatástrofe posible. Es decir, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? Quien pretenda pensar que de manera fatal y unívoca, simplemente porque sí, se va a restaurar el reino de los cielos, se equivoca. O el hombre participa de la acción, o la acción suprema no se manifestará. Entonces no puedes, a Dios rogando y con el mazo dando. Tú tienes que participar de la guerra santa. Si no participas de la guerra santa, la eucatástrofe no es posible.
Es decir, no va a ser posible incluso en la derrota alumbrar una victoria, que es lo que al fin y al cabo plantea la eucatástrofe tolkieniana. Entonces, por supuesto, es una llamada a la acción, no a quedarte mirando, no se viene al mundo a quedarte mirando, a despistarte como le pasa a Radagast, que en plena Guerra del Anillo, bueno, participa más o menos, pero el tío está despistado, fumando porros, o lo que sea, que fume. Joder. Más cosas. Dígame. Yo quería preguntarte sobre el papel que juega la edad de los árboles, la araña Mongolia, y si podría hacerse alguna analogía en tiempos modernos. La verdad es que ese episodio del Silmarillion es una pasada. Cuando la araña Ungoliath destruye los árboles de luz, bebe la savia de los árboles de Valinor, que son el origen de la primera luz. Yo creo que ahí, la verdad es que, bueno, podemos especular lo que queramos cada uno, ¿verdad? Entonces, no tengo una idea establecida al respecto, pero sé que lo que ocurre en la primera edad, en los tiempos de Valinor, en los tiempos de los árboles de luz, cuando la araña, que es como la encarnación del vacío absoluto, de la negrura absoluta, destruye los árboles y bebe la savia para secarlos, yo creo que ahí se dan imágenes que yo, a mi humilde entender, no resuenan con los tiempos que corren. Yo casi creo que resuenan a los tiempos originarios, ¿no? Casi de la caída luciferina, ¿no? De la caída de los ángeles rebeldes. O sea, es como una imagen mítica que remite a tiempos primordiales, prehistóricos, no en el sentido cronológico, sino metafísico, anteriores al espacio-tiempo. Entonces, para mí se mueve ahí la idea de los árboles de Valinor. Yo en esa imagen no veo eco en los tiempos que corren. Pero igual sí la hay, pero en mi caso no la he discernido, no me he puesto con ello. Ahora, es una imagen súper potente. En el reino de los dioses, la luz suprema de los árboles de Valinor es destruida cuando Melkor, el ángel caído, y Ungoliath, la negrura, el vacío del universo casi, se deciden a destruir los árboles, embeber la luz hasta convertirla en negrura. Hostias. La verdad es que es una imagen que tiene una impronta casi demoníaca. Cuando acaba venciendo a Mordor. O sea, el poder que absorbe Ungoliath llega a ser más poderoso incluso que... Llega a ser más poderoso que el propio Melkor, exacto. Melkor se asusta de la negrura que ha crecido en Ungoliath por destruir la luz suprema. Claro, el poder que adquiere la araña de la maldad por destruir la luz suprema hace a esa maldad de la araña incluso más grande que el ángel caído que es Melkor. La verdad es que en Ungoliath, creo recordar que en unos primeros capítulos que grabamos en la biblioteca de Rivendell fue comentar Ungoliath y ella la araña. El personaje de esa araña que no tiene papel político. La araña no pretende dominar el mundo. No es Sauron, no es el rey falso luciferino. Simplemente pretende devorarlo y apagarlo en una negrura interior que nunca se agota. La imagen puede llegar a dar vértigo, ¿verdad? Un vacío de negrura tan profundo que todo lo quiere subsumir y que nunca cesa de tener sed. No creo que puedas traer a colación una imagen tan palmaria de la condenación del alma. El alma condenada en un sentido absoluto estaría en ese estado de Ungoliath. Toda luz tiene que ser oscuridad y ninguna luz convertida en oscuridad me satisface. Siempre tengo más sed. Joder, la imagen es horrible. Más cosas. Muchas veces leyendo a Tolkien o en el Centenario de Medai, y esto quería pasar para que lo comentes con la gente, una cosa muy desconocida a la cual hemos llegado a una conclusión entre nosotros, y era el hecho de que Gandalf, que es el más humilde de los Istari, el que no quiere ir, que Galadriel ya ve algo en él, por eso da el anillo, es el único que no fracasa. Exacto. Por Radagast no se pasa al mal, Se despista. pero pasa de todo. Saruman se pasa al mal. Pues no olvidemos que los dos magos azules, en un 90% se pasan al mal. Tolkien lo comenta en una carta como una cosa extra y tal, pero sabemos que más allá de Mordor había hombres malvados y aparte guiados por alguien, y ellos fueron ahí, pues simplemente fueron los Saruman de esas tierras. Eso es muy interesante porque ¿en qué te impulsa? Te impulsa a decir, el que no quería ir, el más humilde, el que hago yo aquí si no valgo para nada, es el que sí. En los cuentos inconclusos, creo que lo cuenta, yo no me acuerdo si es en los cuentos inconclusos, habla de memoria, cuando los dioses envían a los Istari, a los magos, a luchar en la Tierra Media contra la amenaza de Sauron, los dioses eligen unos ángeles, por decirlo así, que encarnen, y Manwë, creo que se llama, el dios más poderoso, escoge al futuro Gandalf, que en ese momento es un ángel que se llama, no recuerdo el nombre,
Y él dice, no, yo no me atrevo a ir. Dice, a mí me da miedo Sauron, no me veo preparado. Y entonces le dice Dios, precisamente porque tienes miedo y no estás preparado, debes ir tú, porque así estarás atento y vigilante. Quien es capaz de hacer de su miedo, de su duda, de su falta de seguridad, una palanca de fuerza, se vuelve especialmente poderoso. No hay que tener miedo al miedo, no hay que tener miedo a la inseguridad, no hay que tener miedo a saberse más pequeño que tu enemigo. Hay que saber convertir ese miedo en una mayor atención, vigilancia, trabajo y disciplina. Que el mal no te gane en estar atento, vigilante, consciente, presente. Si no te ganan en eso, te puedes convertir en Gandalf. Gandalf acaba siendo el estratega de la guerra del anillo, que consigue planificarlo todo para que al final Sauron sea derrotado. Si lo consigues porque Gandalf siempre tiene presente, ojo, yo no me relajo. Este Sauron es un hijo puta y es terrible. Y le tengo respeto y temor. Pero precisamente por eso voy a hacerlo muy, muy bien. Voy a prepararme muy bien, voy a entrenar muy bien, lo voy a estudiar muy bien, voy a actuar con una frialdad absoluta y a este tío le vamos a ganar. Y además voy a confiar en la providencia. Cuando no controle el tablero, cuando el tablero no lo controle y no sepas qué ha sido de Frodo y Sam, porque hay varios momentos en que se dan cuenta Aragorn y Gandalf que no saben qué ha sido. Dice, bueno, no controlamos el tablero, hay partes del escenario que se nos han ido. Hay que seguir peleando y confiar en la providencia. Recordar que cuando se abren las puertas negras de Mordor, va a boca de Sauron y le trae, me parece, ropa de Frodo y le dice, sí, les hemos cogido. Y Gandalf dice, me da igual. Si es verdad, porque es verdad. Y si es mentira, porque es mentira, el argumento es el mismo. Hemos cogido a uno. Sí, hemos cogido a uno. Entonces dice Gandalf, ostras, entonces no me puedo fiar nada. Aquí la clave es que hemos venido a las puertas negras para, si es posible, y Frodo y Sam siguen vivos, destruyan el anillo. Y precisamente porque todo el ejército de Mordor, lo sabéis, se va a la puerta negra, queda libre el camino y Frodo y Sam consiguen llegar a la grieta del destino. Entonces, no hay que tener miedo al miedo. Yo creo que en parte ocurre, no sé, hay gente que dice, me dan miedo los perros, me da miedo, yo qué sé, tío, lo que sea. Creo que las personas fuertes, en realidad, lo único que tienen miedo es al propio miedo, a la propia sensación de inseguridad. Y pues no hay que tenerle ningún miedo. Hay que decir, esto me sirve también. Es fácil conocer, no sé, entre nosotros, personas que dicen, pues miedo no le tengo nada. Lo que tenga que ser, que sea. Bien, pues yo diría que normalmente esas personas, en todo caso, lo más que temen es a su propia sensación de inseguridad. Es decir, pues eso tampoco lo voy a tener miedo. Estoy dispuesto a asumir ese miedo y como Gandalf decir, precisamente, porque esto me asusta, no te preocupes. Voy a ser como Gandalf, totalmente atento. ¿Habéis visto que él no se apea de la burra nunca? Incluso cuando se relaja con los hobbits, Gandalf sabe lo que está pasando. Estamos en guerra, yo tengo que estar consciente, yo tengo que estar presente, me puedo relajar, me tomo la pipa, no sé qué, pero sé lo que estoy. Y no bajo la guardia. No me pasa como a Saruman, que no tiene miedo a Sauron. Y porque Saruman no tiene miedo a Sauron, al final se corrompe. Y tampoco le pasa como a Radagast, que no sabe muy bien, igual le da miedo, precisamente porque le da miedo se despista y acaba fumando petas con las ardillas y los pajaritos del bosque. Oye, colega, ¿qué mierda de plan es ese con tu vida, tío? La vida no se desperdicia. Joder, ni te corrompas ni te despistes. Hombre, es peor corromperse que despistarse. No, Radagast el hombre tampoco le vamos a dar de hostia. Pero el hombre se despista, tío. A ver. Venga, más cosas. Dígame. Aquí al margen de la mítica y la épica de Tolkien, de la obra de Tolkien como tal, ¿es la de Tolkien como persona? No ya como escritor, sino, oye, hay gente que aboga para su santidad, para que sea reconocido como santo, que se lucha porque las cosas de perfección y demás. De Tolkien, del día a día, de cómo él planteaba en su día a día todo eso que luego escribió y que ha dado usando inspiración a tanto, ¿verdad? Bueno, pues yo no lo sé mucho, porque conozco su biografía y sobre todo conozco lo que él decía de sí mismo. Que él decía que por un lado era un estudioso, un catedrático de Oxford, es decir, un hombre de vida intelectual, pero por otro lado, él decía que era un alegre hobbit, que nada le gustaba más que fumar en pipa, encender el fuego, estar con los amigos, tomarse algo, charlar, hacer comunidad. Entonces, bueno, yo creo que es por un lado, él dice eso de sí mismo, pero yo en última instancia diría que en cuanto a su fe católica, él es un templario, lo tiene claro, hay una pelea que hacer.
Y en cuanto a su obra literaria, pues él es un bardo, es un poeta. Es fundamental recordar que el ideario que tengamos en la cabeza, las ideas que tengamos enfrente nuestro en nuestro campo mental, los principios que articulen nuestra conciencia, aunque no sean argumentales, aunque tú no seas una persona de discurso, que sepas decirlo en un discurso, eso que está dentro de ti, que casi está de manera intuitiva, es lo que condiciona tu manera de relacionarte con las cosas, con los hombres, con las mujeres, en las dificultades, en las facilidades. Entonces, el ideario condiciona. Incluso el espíritu que llevas dentro de cómo miro la vida condiciona tus hábitos. A raíz de lo que ha pasado en Valencia, hemos descubierto que España está llena de gente que sigue teniendo un alma noble, un alma fuerte, un alma hobbit. Lo habéis visto, ¿verdad? Lo de Valencia. Entonces, el ideario de Tolkien, al final, es un ideario tradicional y él tiene dotes de bardo, tiene dotes de poeta. El poeta es el que pone ideas a veces en el alma de los hombres de este mundo. Entonces, es fundamental también recordar, por ejemplo, yo siempre lo digo, lo explico en el libro también, que la religión vikinga, lo que sabemos de los vikingos, su dios principal es Odín, que es señor de la sabiduría y la poesía. Por supuesto es el dios de la guerra, ¿verdad? Cosecha a los muertos para el Valhalla, para la batalla final del Ragnarok. Pero en lo que respecta a su autoridad y a su cualidad principal, no es el martillo de Thor ni la espada de Tyr. ¿Recordáis a Thor y Tyr como principios de guerra física? Sin embargo, él es el señor de la palabra, de la sabiduría, del conocimiento y de la poesía, y de las runas. Porque quien pone la palabra, quien pone la sabiduría, quien pone las runas, inspirará después la mano que empuñe la espada. Como Merlín es el tutor del rey Arturo, como Gandalf es el tutor del rey Aragorn. Como Odín parece ser tutor de los Einherjar, de los guerreros del Valhalla, a la espera de la batalla final del Ragnarok. Entonces, en Tolkien se cumple una función fundamental en una sociedad, que es la función del vate, del que pone la palabra inspiradora. Recordad que en Grecia tienes a Homero, el poeta ciego. Posiblemente Homero no es un personaje histórico, yo casi estoy seguro que es un arquetipo de la Grecia clásica. El poeta ciego que elabora la Ilíada y la Odisea. Y la Ilíada y la Odisea dan el campo mental a los hombres y mujeres de la Grecia clásica. Entonces yo creo que Tolkien de algún modo pues cumple esa función, sin dejar de ser un humilde hobbit, sin dejar de ser un catedrático de Oxford, el arquetipo del vate, del poeta, del señor de la palabra que inspira la acción heroica, la vocación heroica, pues él lo cumple. Y por eso, bueno, pues merece la pena ponerle en valor. No sé si como santo, que ahí ya no llego, pero como alguien fundamental para bueno, ese tradicionalismo tolkieniano que nos puede servir para no ser unos putos modernos de mierda. ¿Qué herederos tiene Tolkien hoy? O sea, es decir, a nivel de esto, de creación de mitos o de creación de narrativas. Bueno, no lo sé, no sé que no se ha dejado de hacer literatura fantástica, a veces mejor inspirada, a veces peor inspirada. Entonces yo te diré que en mi experiencia yo he sido un apasionado de Tolkien, y el otro día lo hablábamos en la biblioteca de Rivendell. Yo soy un apasionado de Robert Irving Howard, el creador de Conan, que es contemporáneo de Tolkien. Lo que pasa es que el pobre Howard, bueno, pues era posiblemente maníaco depresivo, sabéis que se suicidó, pero yo no puedo evitar pensar que en los bárbaros de Howard, ¿no?, en Conan de Cimmeria, y en Tolkien, Aragorn, Sam y Frodo, hay elementos que pones en valor. Daría para otra tertulia como la que hicimos el otro día en internet, sobre qué nos enseña Conan el bárbaro. De hecho, el otro día fantaseábamos qué hubiera pasado si Conan hubiera ido a la Tierra Media. Es una idea novelesca, a mí me encanta. Yo, conociendo a Conan, he sido un lector apasionado de la literatura original de Conan y luego de todo el ciclo de cómics y demás. Pero en los relatos, y no solo en los de Conan, sino en general en los bárbaros de Howard, recordad, detestan la brujería, la hechicería, ni se acercan a ella. O sea, en Conan no hubiera habido ninguna tentación. En el mismo momento en que se entera que en la Tierra Media hay un tal Sauron, no sé qué, él te dice: a mí ni me habléis de eso. Decidme qué hay que hacer para destruir al brujo. O sea, no iba a aceptar nada. El anillo no, es que a lo mejor no hay nada que a lo mejor. En la sencillez de Conan sabe que el brujo debe morir. O sea, se hubiera puesto del lado de los buenos. Pero luego, al ver cómo estaba organizado, él hubiera respetado a Aragorn. Lo he dicho, Aragorn es un rey, es el heredero,
Pero entonces, ¿yo qué voy a hacer? Bueno, pues lo sabéis lo que hacían las novelas. Siempre tenía una banda que le seguía, ¿no? Es un hombre carismático. Hubiera dicho, dejadme un grupo de montaraces, que yo voy a ir detrás de las líneas de Mordor y voy a ir destruyendo torres, orcos y lo que haga falta. O sea, hubieran estado los orcos peleando contra Aragorn, mientras a sus espaldas unos tíos feroces, liderados por un tal Conan, iban matando orcos y destruyendo torres de brujería. Bueno, parece una chorrada este what if que acabo de decir, pero hombre, si alguien tiene gusto por la literatura, que lo haga, joder, que sale una novela divertidísima, ¿verdad? Conan detrás de las líneas de Mordor, diciéndole a sus hombres, chavales, vamos a matar orcos sin parar. Y si el Mordor ese no podemos nosotros matarle, al Frodo y a Sam les vamos a facilitar el puto viaje a la grieta del destino. Pero bueno, no te estoy respondiendo, pero me he dejado llevar, ¿no? Me ha dicho fantasía, tío. Y he dicho, pues mira, fantasía en mi cabeza, en mi infancia fue Tolkien y Robert Irving Howard, Conan de Cimmeria. Venga, ¿alguna cosa más? Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Espero que haya sido una reunión, bueno, pues fructífera, valiosa, para encontrarnos, para compartir ideas que, bueno, las elaboro yo, las argumento yo, pero bueno, todos los que estamos aquí con mejores argumentos o mejores palabras o peores, pues todos vibramos en esa onda, ¿eh? Entiendo que todos estamos dispuestos a luchar por el retorno del rey, por aprender de Gandalf, por aprender de los hobbits e incluso, por supuesto que sí, por aprender de Conan. Fuerza y honor, señores.